Y si te preguntara ahora mismo, con total sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló en silencio y aún así lo ignoraste porque pensaste que solo era tu mente? Respira hondo por un momento, porque lo que voy a decirte no es simplemente el inicio de un video, es un llamado. No es casualidad que estés aquí en este instante preciso escuchando estas palabras. Hay cosas que Dios intenta revelarnos, pero que muchas veces no percibimos porque estamos distraídos, ansiosos o espiritualmente agotados. Y cuando el corazón está inquieto, la oración se convierte en refugio, pero también en el primer lugar donde notamos que algo dentro de nosotros empezó a cambiar. ¿Te ha pasado? Ese instante en el que cierras los ojos para orar, pero sientes que tu mente está en otra parte, como si estuvieras entre dos mundos, el físico y el espiritual. Y de repente notas un peso en el pecho, una sensación de que Dios quiere enseñarte algo, quiere mostrarte algo, quiere abrir tus ojos a una verdad que todavía no comprendes del todo. Muchos lo llaman intuición, otros lo llaman sensibilidad espiritual, pero quiero decírtelo con el corazón en la mano. Muchas veces eso es Dios despertándote. Pero aquí viene lo difícil, porque el despertar espiritual no siempre llega envuelto en luz, calma o claridad. A veces se manifiesta a través de inquietud, sueños extraños, señales insistentes, momentos de duda profunda, silencios que parecen eternos. Mucha gente interpreta esto como debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Dios despierta cuando quiere fortalecer. Inquieta el espíritu para que el alma despierte. Mueve lo invisible para que dejes de depender de lo visible. Y aquí es donde muchos se confunden, porque cuando empiezas a sentir más, a percibir más, a ver más de lo que la lógica puede explicar, es muy fácil caer en trampas emocionales, espirituales y mentales. La persona cree que se está alejando de Dios, cuando en realidad está siendo invitada a acercarse mucho más. La forma de orar cambia, la forma de sentir cambia, la manera en que interpretas los signos cambia. Es como si el cielo entero intentara hablarte, pero al mismo tiempo tú no sabes bien en qué confiar, ni qué pensar, ni cómo procesar todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Y sé que eso toca profundamente el alma, porque muchos crecimos escuchando que Dios habla a través de la paz, pero la verdad es que Él también habla a través de la incomodidad. Usa la inquietud para sacarte del lugar donde estás estancado. Usa el silencio para enseñarte a escuchar. Usa los obstáculos para alinearte con tu propósito. Usa las señales para recordarte que no caminas solo. Tu vida no es un accidente. Tu dolor no es casualidad. Tus pensamientos no son solo pensamientos. Muchos de ellos son respuestas. Tal vez estás sintiendo exactamente esto ahora. Tal vez llegaste a este video buscando respuestas, buscando una palabra, una guía, una confirmación divina. Tal vez has sentido que tu oración se volvió más profunda, o más intensa, o más silenciosa. Tal vez percibes que tu sensibilidad espiritual aumentó y no sabes por qué. ¿Y si te dijera que no es confusión, sino preparación? ¿Que no es miedo, sino transición? ¿Que no es pérdida, sino Dios creando espacio para lo nuevo? Pero antes de seguir, necesito mostrarte algo que casi nadie entiende sobre este proceso, porque aquí es donde comienza la parte más delicada del despertar, donde muchos se elevan, pero también donde muchos se desestabilizan, sin darse cuenta de que, cuando Dios comienza a mover algo dentro de ti, no es para confundirte, sino para despertarte. Y este despertar no es para vivirlo solo. Nadie atraviesa una batalla espiritual en silencio sin que algo dentro de su alma clame por ayuda, por dirección, por una palabra que ilumine el camino. Por eso quiero pedirte algo, desde el fondo de mi corazón. Escribe tu petición de oración aquí abajo en los comentarios. No tengas vergüenza, no tengas miedo. No importa si es algo pequeño o algo que te duele hace años. Vamos a orar juntos. Vamos a levantar tu nombre delante de Dios, porque donde dos o más se unen en oración, ahí la presencia del Señor se manifiesta con poder.
A veces pensamos que orar es apenas hablar, pero orar también es entregar, confiar, pedir socorro cuando el alma está cansada. Escribir tu petición no es solo un comentario, es un acto de fe, es una semilla espiritual, es decirle a Dios: Señor, yo necesito que tú me veas, yo necesito que tú intervengas. Y te prometo algo: cada petición será leída, cada nombre será presentado en oración, cada lágrima silenciosa será levantada delante de Dios. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque tu espíritu necesitaba este espacio, este momento y esta palabra. Y mientras escribes tu petición, aprovecha para darle like a este video, porque eso hace que más personas que están pasando por lo mismo, personas que también necesitan oración, puedan encontrar este mensaje. Cuando tú das like, no es solo un gesto, es como encender una luz para que otros corazones heridos puedan ser alcanzados. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Este espacio no es un canal cualquiera, es un lugar de propósito, de sanación espiritual, de enseñanza, de oración, de despertar guiado por Dios. Aquí no caminamos solos, aquí cada paso es acompañado por fe, por palabras que edifican y por la presencia del Señor. Suscribirte significa que no tendrás que enfrentar tus procesos espirituales en silencio. Significa que cada vez que tu alma necesite una palabra, una oración, una confirmación, un mensaje del cielo, estarás en el lugar correcto, en la hora correcta. Dios usa caminos inesperados para hablar, y si Él te trajo hasta aquí, créeme, es porque tiene algo que revelarte. Así que escribe tu petición de oración. Escríbela con sinceridad, con humildad, con fe. No importa cuán rota esté tu alma, Dios escucha. No importa cuán larga sea tu noche, Dios ve. No importa cuán perdido te sientas, Dios está contigo. Y aquí, juntos, vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a pedir que el Espíritu Santo toque tu vida donde más necesitas. Porque este no es el final de tu historia, es apenas el comienzo de lo que Dios está por hacer, y para entender lo que viene ahora, necesitas ver la parte más profunda de este proceso, donde, y si yo te dijera que tu despertar espiritual puede estar siendo saboteado, por ti mismo, sin que siquiera lo notes. ¿Cómo reaccionarías si supieras que muchas de las cosas que tú creíste que eran señales divinas, tal vez no lo eran? Y que algunas de las cosas que te parecieron obstáculos, silencios o confusiones eran en realidad Dios intentando llamarte, protegerte, despertarte. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir, algo que se esconde entre la luz y la sombra de tu propio proceso espiritual. Las trampas invisibles del despertar, esas que parecen avance, pero que en realidad te detienen. Esas que parecen claridad, pero te llevan a perderte en ti mismo. Esas que te hacen creer que estás subiendo, cuando en verdad estás repitiendo patrones que te alejan del propósito que Dios tiene para ti. Cuando hablamos de despertar espiritual, mucha gente imagina un camino lleno de paz, respuestas, intuición clara y guía divina constante. Pero esa es la ilusión que nadie te contó, porque el verdadero despertar no empieza con luz, empieza con ruptura. Empieza cuando Dios permite que tus viejas certezas se desmoronen. Empieza cuando tu espíritu comienza a sentir cosas que tu mente no entiende. Empieza cuando tu sensibilidad aumenta, cuando tus oraciones cambian de peso, cuando tus noches se vuelven más profundas, cuando tu alma comienza a preguntarse: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué está intentando mostrarme Dios? Hoy vamos a revelar las 7 trampas peligrosas que hacen que miles de personas retrocedan, se confundan, se desestabilicen y sin darse cuenta se alejen de lo que Dios realmente quiere enseñarles. Y no lo hacemos para generar miedo, sino para darte claridad, protección y conciencia. Porque el conocimiento espiritual no es un lujo, es una armadura, y cuando tú despiertas, pero no estás preparado para discernir, puedes caer justo en aquello de lo que Dios quería librarte. Por eso este video es un llamado. No un llamado cualquiera, sino uno que toca tu alma.
Uno que te recuerda que no estás aquí porque sí. Uno que activa en ti una parte que quizá llevabas tiempo ignorando. Tal vez ya lo has sentido. Tal vez últimamente has tenido sueños más intensos, intuiciones más fuertes, pensamientos que llegan sin explicación, señales repetidas, momentos de silencio donde parece que Dios se retiró. Pero, ¿y si no se retiró? ¿Y si ese silencio era la primera advertencia de que estabas entrando en una de estas trampas? ¿Y si lo que tú tomaste como estoy avanzando, en realidad era una ilusión creada por tus propias expectativas espirituales? Porque sí, existe algo muy real, el ego espiritual, esa parte de ti que quiere ver señales en todo, que quiere sentir que está más elevado, que quiere probarse a sí mismo que va por el camino correcto, aunque no lo esté. Dios no trabaja con arrogancia espiritual. Dios trabaja con humildad, con entrega, con escucha, y cuando tu espíritu despierta, pero tu ego despierta con él, es ahí donde empiezan las confusiones. Por eso hay personas que se sienten iluminadas un día y al siguiente completamente vacías. Personas que sienten paz una semana y luego una ansiedad profunda. Personas que creen que Dios les habló, pero después descubren que fue solo su miedo disfrazado de intuición. Personas que confunden emociones intensas con señales divinas y terminan caminando hacia lugares donde Dios nunca las envió. Personas que creen que están viendo más cuando en realidad están interpretando menos. Pero aquí viene lo más importante. Nada de esto te hace débil. Nada de esto significa que no estás despertando. De hecho, significa que estás justo en el punto donde el enemigo espiritual intenta confundirte para que no avances. Significa que estás tocando un nivel de sensibilidad donde tu discernimiento debe fortalecerse. Significa que Dios está afinando tu espíritu, pero también está probando tu corazón. Por eso te pido que sigas escuchando con atención. No te vayas, no te distraigas, no te desconectes. Este es uno de esos momentos donde lo que escuchas no es solo información, es dirección, es preparación, es protección. Porque antes de revelarte la primera trampa, necesito que entiendas algo profundamente. El despertar no te eleva automáticamente, primero te expone. Expone pensamientos que no habías sanado, expone heridas del alma que habías enterrado, expone miedo disfrazado de intuición, expone deseos disfrazados de señales, expone la parte de ti que quiere avanzar rápido, cuando Dios quiere que avances firme. Por eso es tan fácil caer sin darse cuenta, y por eso estás aquí, para aprender a ver lo que otros no ven, para escuchar lo que otros ignoran, para entender lo que otros solo sienten sin comprender. Si estás aquí conmigo, quiero que escribas en los comentarios una palabra que mantenga tu espíritu conectado. Estoy despierto, pero quiero discernimiento. Escríbelo, decláralo. Porque esta frase va a activar algo dentro de ti mientras seguimos entrando más profundo en este camino. Y porque lo que viene ahora revela el inicio de una verdad que puede transformar todo tu proceso espiritual. Especialmente cuando hablamos de esa parte del proceso que casi nadie admite públicamente, pero que todos atraviesan en silencio. El despertar del dolor. Porque antes de que la luz llegue, antes de que la claridad se expanda, antes de que las señales empiecen a cobrar sentido, hay un momento profundamente humano y profundamente espiritual en el que todo parece romperse dentro de ti. Y es aquí donde quiero que prestes atención, porque si has sentido inestabilidad, ansiedad, confusión, soledad espiritual o un vacío que no sabes explicar, quiero que escuches estas palabras con el corazón abierto. No es que te estés rompiendo, es que estás despertando. Y lo sé que puede sonar contradictorio. ¿Cómo puede un despertar doler tanto? ¿Cómo puede una transición espiritual tan profunda sentirse como si estuvieras perdiendo el control de tu mente, de tus emociones, de tu energía? ¿Cómo puede un movimiento que viene de Dios parecer al mismo tiempo una desestabilización de todo lo conocido? La respuesta es más simple y más profunda de lo que imaginas. Porque para que una nueva conciencia nazca, una parte de ti tiene que dejar de existir.
Y ese proceso nunca es suave, nunca es cómodo, nunca es lineal. El alma despierta como la tierra cuando tiembla, sacudiendo lo que no está firme, rompiendo lo que ya no puede sostenerse, revelando grietas que siempre estuvieron ahí, pero que tú no querías mirar. Por eso, cuando tu despertar espiritual comienza a intensificarse, lo primero que sientes no es luz, es peso. Un peso extraño en el pecho, un cansancio emocional inexplicable, una sensibilidad mayor hacia todo lo que antes no te afectaba. Te sientes vulnerable, te sientes más frágil, más sensible, más consciente de tu propia alma. Todo te atraviesa, todo te toca, todo te altera, y empiezas a preguntarte si algo está mal contigo, si estás perdiendo la fe, si estás perdiendo la estabilidad, si estás fallando. Pero no, no estás fallando. Estás cambiando, estás siendo reconfigurado espiritualmente desde adentro. Muchos sienten una profunda soledad en esta etapa, y no porque estén realmente solos, sino porque su espíritu ya no encaja en las viejas conversaciones, en las viejas energías, en las viejas versiones de ellos mismos. De repente, estar con ciertas personas agota, escuchar ciertos temas incomoda. Lugares que antes daban paz ahora se sienten pesados. Tu alma empieza a pedir silencio, pero tu mente quiere respuestas. Tu espíritu quiere avanzar, pero tus emociones quieren entender. Y ese choque interno crea la sensación de inestabilidad más intensa del despertar. Esa sensación de algo está cambiando y no sé qué es. Esa inquietud en la noche, ese llanto espontáneo sin explicación lógica, ese deseo de buscar a Dios en lo profundo, ese cansancio que no se va con dormir, ese deseo de alejarte, de escuchar más tu corazón, de orar más, de entender lo invisible. Todo eso no es fragilidad, es señal de que el velo interno se está moviendo. Y quiero que pienses en algo. Cuando oras y no sientes nada, ¿realmente es ausencia de Dios? ¿O es que tu espíritu está entrando en un nivel de sensibilidad tan profundo que necesita silencio para reorganizarse? Porque sí, a veces Dios no responde verbalmente. A veces Él responde moviendo cosas dentro de ti. A veces Él responde soltando personas, removiendo ambientes, sacudiendo patrones, confrontando tus sombras, aumentando tu sensibilidad. Y eso duele, claro que duele. El alma crece a través del roce, a través del choque entre lo que eras y lo que estás destinado a ser. Por eso quiero que entiendas que tu inestabilidad no es debilidad espiritual. No es falta de fe. No es que estés retrocediendo. Es todo lo contrario. Es el signo claro de que Dios está expandiendo tu conciencia, rompiendo caparazones emocionales, destruyendo muros internos, haciendo que tu espíritu se abra. Por eso te sientes más emocional, más intuitivo, más vulnerable, más perceptivo. Por eso no soportas energías pesadas. Por eso ciertas conversaciones te drenan. Por eso ciertas personas ya no encajan. Porque cuando tu espíritu despierta, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, todo a tu alrededor también lo hace. Lo que antes no te afectaba ahora lo sientes multiplicado. Lo que antes ignorabas ahora te quiebra el pecho. Lo que antes no notabas ahora se convierte en mensaje. Y es aquí donde muchos entran en confusión, porque creen que están cayendo en un agujero emocional, cuando en realidad están saliendo del adormecimiento espiritual en el que vivieron años. Y despertar después de estar dormido tanto tiempo siempre duele. Por eso, si tú estás sintiendo esto ahora mismo, quiero que escribas más adelante, cuando yo te lo indique, algo muy simple pero muy poderoso. No estoy rompiéndome, estoy despertando. Escríbelo cuando llegue el momento, porque esta frase va a marcar un antes y un después en tu proceso, y porque lo que viene ahora te mostrará por qué este dolor no es un castigo, sino una preparación divina para lo que está a punto de revelarse cuando entremos en, y para comprender de verdad lo que viene después de este despertar del dolor, necesitamos entrar en la parte más delicada, sutil y al mismo tiempo más peligrosa de todo el proceso espiritual, el encuentro con el enemigo invisible, ese enemigo que no se presenta con forma de oscuridad externa,
ni con símbolos maléficos, ni con ataques evidentes. No. Este enemigo tiene una forma mucho más sofisticada, mucho más silenciosa, mucho más difícil de detectar. Este enemigo es interno. Este enemigo es tu ego espiritual. Y quiero que escuches esto con mucha atención, porque aquí es donde muchos se pierden sin darse cuenta. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, comienza también a sentir una expansión interna que jamás había experimentado. Más sensibilidad, más intuición, más percepción, más sueños lúcidos, más señales, más conexión. Y esa expansión es real, es un movimiento del espíritu, es una apertura divina. Pero junto con esa expansión, algo muy humano y muy peligroso, también despierta el deseo de controlar lo espiritual. Cuando tu conciencia se expande, tu ego empieza a susurrarte: sabes más que antes, ves cosas que otros no ven, entiendes lo que nadie entiende, estás más elevado, estás más despierto, estás más conectado. Y al principio parece humilde, parece inocente, parece motivador. Pero poco a poco esa voz te va alejando del verdadero propósito de tu despertar, la conexión sincera con Dios, la humildad espiritual, la sensibilidad para discernir, la capacidad de escuchar, la entrega total. Porque el ego espiritual quiere una cosa: protagonismo. Quiere sentir que es él quien controla el despertar, que es él quien interpreta las señales, que es él quien decide qué es intuición y qué es ilusión. Quiere ser guía sin estar preparado para guiar. Quiere ser maestro sin haber aprendido. Y cuando esa voz toma fuerza, aparece un fenómeno muy común y muy peligroso: la ilusión de la superconciencia. ¿Qué es esa ilusión? Es el momento en que la persona cree que está más conectada espiritualmente de lo que realmente está. Es cuando interpreta cualquier emoción como mensaje divino, cualquier pensamiento como revelación, cualquier coincidencia como señal absoluta. Es cuando el discernimiento desaparece y es reemplazado por el entusiasmo descontrolado del ego. Es cuando se cree que todo lo que se siente es espiritual, cuando, en realidad, muchas veces es ansiedad, miedo, deseo, carencias no sanadas o proyecciones emocionales profundas. Y no te culpes si alguna vez te pasó. Esto le ocurre a todos los que despiertan, absolutamente a todos. Porque cuando uno empieza a sentir más, quiere comprender más. Y cuando quiere comprender más, corre el riesgo de interpretar desde el lugar equivocado. Y aquí viene la parte más importante. La mente humana está llena de condicionamientos antiguos. Durante años desde la infancia te enseñaron a ignorar lo invisible, a dudar de lo que sientes, a reprimir tu espiritualidad natural. No pienses en eso. Eso no existe. Eso es imaginación. No seas sensible. No seas raro. No escuches tu intuición. Pero ahora, de repente, todo eso que reprimiste comienza a despertar de golpe. Y al despertar, no viene solo con luz. Viene con memorias, con heridas, con inseguridades, con deseos, con interpretaciones distorsionadas. Todo eso se mezcla con tu sensibilidad espiritual recién activada, creando una combinación explosiva. Sensibilidad sin entendimiento, percepción sin claridad, intuición sin disciplina espiritual. Este es el punto donde muchos se confunden. Empiezan a creer que cada pensamiento intenso es una revelación divina, que cada persona que aparece en su vida es un mensaje, que cada sueño es profético, que cada emoción fuerte es un aviso espiritual. Y es aquí donde el enemigo invisible se aprovecha, hace que te apoyes en tus sensaciones en vez de apoyarte en Dios. Hace que busques señales desesperadamente en vez de buscar dirección. Hace que quieras controlar el despertar en vez de permitir que Dios te guíe. El ego espiritual también te empuja hacia otro extremo, la comparación. Estoy más despierto que antes, más consciente que otros, más conectado. Pero la conciencia verdadera nunca se mide comparándote con nadie. Se mide por la capacidad de escucharte, de rendirte, de discernir, de permanecer en humildad. El ego espiritual
Confunde ruido emocional con sabiduría divina. Confunde intuición verdadera con intuición inflada. Confunde energía alterada con energía elevada. Y sé que quizá no te gusta escucharlo, pero necesitas escucharlo. El mayor peligro del despertar no es la oscuridad externa, es la confusión interna. No es lo que te rodea, es lo que interpretas. No es lo que ves, es cómo lo lees. No es lo que sientes, es de dónde viene lo que sientes. Por eso, si en algún momento te sentiste así, confundido, exaltado, creyendo que todo tenía un significado espiritual excesivo, quiero que sepas que no estás solo. Es parte del proceso. Es un puente, es una etapa. Pero es una etapa que puede desviar tu camino si no aprendes a reconocer esta voz interna que parece luz, pero no siempre lo es. Más adelante, cuando yo te lo pida, escribe en los comentarios una frase que va a ayudarte a mantener tu corazón en humildad. Quiero despertar, no descontrolarme. Escríbela cuando llegue el momento indicado, porque ahora vamos a entrar en una parte aún más profunda, donde entenderás por qué este enemigo invisible aparece justo cuando te estás acercando al próximo nivel de tu despertar, y cómo comenzar a distinguir, con claridad divina, la diferencia entre una señal verdadera y una ilusión creada por tu propia mente, por tu ego espiritual, por tus heridas no sanadas. Y es justo aquí donde entramos en la parte más reveladora de todo este video. Las trampas peligrosas del despertar espiritual que casi nadie te explica, pero que están presentes en la vida de casi todos los que empiezan a sentir más, a ver más, a percibir más. Quiero que lo tomes como una conversación íntima entre tu alma y la verdad, porque lo que voy a decir ahora puede aclarar años de confusión interna. No es para que te culpes, es para que te mires con honestidad, con conciencia y, sobre todo, con misericordia hacia ti mismo. Esta es la primera gran virada del video, el momento en el que dejamos de hablar solo de lo que sientes y empezamos a hablar de lo que realmente está pasando en el plano espiritual, mental y energético. La primera trampa es confundir señales con destino. El despertar espiritual aumenta tu sensibilidad a las señales, sincronicidades, números repetidos, frases que se repiten, canciones que llegan en el momento exacto. Eso es real. El universo habla, Dios habla, la vida responde. Pero lo peligroso es cuando empiezas a creer que cada señal es una orden, que cada pequeño símbolo es una decisión ya tomada por ti. Ves un número y crees que es un sí. Ves otra cosa y crees que es un no. Y de repente, dejas de tomar decisiones desde tu conciencia y tu responsabilidad y comienzas a delegar todo en pequeñas señales que, muchas veces, solo estaban allí para despertar tu atención, no para que entregaras tu poder de elección. Una cosa es pedir confirmación, otra es usar las señales como muleta para no asumir tu propio camino. Recuerda esto, una señal apunta, pero no obliga. La señal habla, pero no reemplaza tu discernimiento. La segunda trampa es creer que estás evolucionando solo porque estás sufriendo. Hay un discurso muy común que dice, si duele es porque estás creciendo. Y sí, muchas veces el crecimiento espiritual duele. Ya lo vimos, el despertar del dolor es real, pero el hecho de que estés sufriendo no significa automáticamente que estés evolucionando. Hay sufrimientos que son ciclos tóxicos repetidos. Hay dolores que vienen de decisiones que ya sabías que no debías tomar. Hay angustias que no son prueba espiritual, sino consecuencia de ignorar lo que Dios ya te mostró hace tiempo. El ego espiritual adora romantizar el sufrimiento, porque así evita la responsabilidad. Pero la verdad es que el sufrimiento solo se convierte en evolución cuando te detienes, miras, aprendes y cambias de dirección. Dolor sin conciencia no es despertar, es desgaste. Por eso es tan importante observar si tu dolor te está llevando a más comprensión o solo a más agotamiento. La tercera trampa es romantizar el aislamiento espiritual. Cuando tu energía cambia, es normal alejarte de algunas personas, ambientes y conversaciones. Dios realmente te separa a veces para hablarte en intimidad,
para protegerte, para limpiar tu campo energético. Pero el ego espiritual puede transformar esa separación necesaria en una torre de aislamiento. Empiezas a creer que nadie te entiende, que estás por encima de todos, que nadie está en tu nivel de conciencia, que estar solo siempre es más elevado que compartir. Y sin darte cuenta, comienzas a usar el despertar como excusa para huir de vínculos, de responsabilidades, de diálogo. Te alejas no porque Dios te esté llamando al desierto espiritual, sino porque no quieres ser confrontado, no quieres escucharte en el espejo del otro. El aislamiento puede ser un retiro sagrado o puede ser una cárcel disfrazada de santidad. La diferencia está en si ese silencio te está sanando o solo escondiendo tus heridas. La cuarta trampa es huir del mundo físico pensando que todo es baja vibración. Aquí mucha gente se pierde profundamente. Cuando el alma despierta y empieza a sentir más energía, más presencia, más espiritualidad, surge una tendencia a demonizar lo material. Trabajo, dinero, responsabilidades, cuerpo, relaciones humanas. Todo parece mundano, denso, sin propósito. Y el ego espiritual te susurra que lo más alto es desconectarte de todo, vivir solo en lo sutil, negar tu cuerpo, negar tus necesidades, negar tu humanidad. Pero Dios te puso en un cuerpo, en una tierra, en un tiempo. No te despertó para que huyas del mundo, sino para que estés en el mundo con otra conciencia. Lo físico no es enemigo de lo espiritual. Es el escenario donde tu espíritu encarnado vive su propósito. Huir de la materia no te hace más elevado. Muchas veces solo te hace menos presente, menos responsable, menos real. La quinta trampa es el apego excesivo a las sincronicidades. Sí, las sincronicidades son hermosas, mágicas, conmovedoras. Ver un patrón, un número, una frase, una persona en el momento exacto puede sentirse como si el universo te abrazara. Pero hay una línea muy fina entre recibir las sincronicidades como caricias divinas y volverte dependiente de ellas. Cuando necesitas ver un signo para todo, cuando tu paz depende de una confirmación externa, cuando tu fe se sostiene en números y no en una relación viva con Dios, estás entrando en una dependencia espiritual peligrosa. Las sincronicidades fueron hechas para despertar tu conciencia, no para sustituir tu relación directa con lo divino. Como dice la metáfora, la mente crea espejos, el espíritu crea ventanas. La sincronicidad no es un espejo para mirarte a cada momento, es una ventana para mirar más allá, hacia Dios. La sexta trampa es buscar pruebas de que estás más despierto que los demás. Este es uno de los ataques favoritos del ego espiritual. Empieza sutilmente. Te comparas, notas que ves cosas que antes no veías, sientes que tienes más sensibilidad, más intuición, más claridad. Eso en sí no es problema. El peligro está en usarlo como medidor de valor. Yo estoy despierto, ellos están dormidos. Yo estoy en otra frecuencia. Ya no pertenezco a estos niveles de conciencia. De repente, en lugar de usar tu despertar para servir, amar y comprender mejor al otro, lo usas para separarte, para juzgar, para sentirte especial. Y lo más irónico es que cuanto más necesitas demostrar que estás despierto, más preso estás en la ilusión. La verdadera conciencia nunca necesita anunciarse. Se nota en la paz, en la compasión, en la paciencia, en la forma en que tratas a quienes aún no han despertado. Y la séptima trampa, quizá la más peligrosa, es confundir intuición con ansiedad. Este punto es profundo, y quiero que lo recibas sin prisa. Cuando empiezas a sentir más energía, más señales, más movimiento interno, tus emociones también se intensifican. El corazón late más fuerte, tus pensamientos se aceleran, tu cuerpo reacciona. Y muchas veces esa mezcla de sensación física y mental es ansiedad, miedo a perder algo, temor a equivocarte, necesidad de controlar el futuro. Pero como estás en proceso de despertar, es fácil etiquetar todo eso como intuición. Crees que Dios te está avisando de algo, cuando en realidad tu sistema nervioso solo está saturado. Crees que el universo te está enviando una alerta,
cuando en verdad es tu mente proyectando escenarios catastróficos. La intuición trae calma, incluso cuando alerta. La ansiedad trae agitación, incluso cuando se disfraza de mensaje espiritual. Por eso es tan importante aprender a discernir estas trampas, mirarlas de frente, reconocer dónde te has perdido en alguna de ellas. Y te digo algo, no estás solo en esto, no eres el único, no eres malo espiritualmente por haber caído en estas dinámicas. Todos hemos pasado por alguna de estas etapas. Todos hemos confundido señales con destino, dolor con evolución, aislamiento con elevación, huida con alta vibración, sincronicidad con dependencia, comparación con conciencia, ansiedad con intuición. Lo que diferencia a quien se queda atrapado de quien se libera es la capacidad de reconocer. Sí, caí ahí, pero ahora veo. Más adelante, cuando llegue el momento en este video, voy a pedirte que comentes una frase que marcará tu decisión de salir de estas trampas, algo como: quiero conciencia, no ilusión. Aún no lo escribas. Guárdalo dentro de ti mientras seguimos, porque ahora que ya viste estas 7 trampas, necesitamos ir todavía más profundo y entender por qué tu mente crea tantos espejos, qué quiere mostrarte tu espíritu a través de esas ventanas y cómo el universo empieza a reorganizar tu realidad cuando tú decides ver con conciencia real y no con ansiedad, proyección o ego espiritual. Y para entender por qué estas 7 trampas aparecen exactamente en el momento en que comienzas a despertar, necesitamos hablar ahora sobre algo que pocas personas explican con claridad: los mecanismos del universo, los engranajes invisibles que moldean la manera en que percibes, interpretas y experimentas cada vivencia espiritual. Si comprendes esto, todo, absolutamente todo, empezará a tener sentido. La confusión disminuye, la ansiedad se disuelve, el miedo pierde fuerza, porque empiezas a ver que nada de lo que sucede en tu despertar es aleatorio. Todo responde a una lógica espiritual profunda, entrelazada con tu cuerpo, tus pensamientos, tu energía y tu conciencia. Quiero que imagines algo. Desde el día en que naciste, tu cerebro, tu energía y tu espíritu han estado absorbiendo información, emociones, creencias, miedos, experiencias, deseos y silencios. Nada se perdió, nada desapareció. Y todo eso, ahora, durante tu despertar, empieza a activarse como si entraras en una habitación oscura donde, de repente, alguien enciende la luz. Lo que antes estaba allí, escondido, quieto, guardado, ahora se revela. Y esa revelación activa mecanismos internos y universales que explican por qué ves lo que ves, sientes lo que sientes y caes en las trampas en las que caíste. El primero de ellos es el RAS, Sistema de Activación Reticular. El RAS es como un filtro espiritual cerebral. Decide, sin que lo notes, todo aquello a lo que prestas atención. Cuando crees en algo, cuando temes algo, cuando deseas algo profundamente, el RAS comienza a resaltar todo a tu alrededor que confirma ese pensamiento o emoción. Por eso, cuando despiertas espiritualmente y empiezas a creer que ciertos números, sueños o señales tienen significado, el RAS activa inmediatamente una lente que te hace notar esos elementos con más intensidad. No es coincidencia, es programación. Ves más de lo que crees. Donde antes no percibías nada, ahora lo ves todo. Antes el universo hablaba y no escuchabas. Ahora cualquier susurro parece un grito. Esto es hermoso, pero también peligroso, porque el mismo mecanismo que resalta señales verdaderas, también resalta señales ilusorias. El RAS amplifica tanto lo que es mensaje divino como lo que es pura proyección emocional. Y si no tienes conciencia de esto, empiezas a creer que todo tiene significado, cuando en realidad solo estás viendo aquello que tu mente ya decidió buscar. El segundo mecanismo es la vibración. En tu despertar espiritual, tu energía cambia, y cambia mucho. Esto no es metáfora, es ciencia emocional y campo electromagnético humano. Cada emoción que sientes tiene una vibración específica.
emociones densas, miedo, soledad, carencia, ansiedad, necesidad de aprobación, atraen más situaciones externas que confirman esas emociones. Por eso tantas personas que están despertando pasan por períodos de confusión, creen que el universo está enviando señales negativas, cuando en realidad están atrayendo confirmaciones de aquello que aún no han podido sanar. La vibración funciona como un imán. Si vibras miedo, verás señales que alimentan ese miedo. Si vibras carencia espiritual, interpretarás cualquier silencio como abandono. Si vibras ansiedad, cada sensación parecerá una advertencia. Si vibras confusión, cada coincidencia parecerá un mensaje urgente. Y no porque el universo esté diciendo eso, sino porque tu vibración está pidiendo esas confirmaciones. Por eso necesitas entender este punto profundamente. No todo lo que percibes es espiritual. A veces es solo energético. Y la energía no miente, solo refleja. El tercer mecanismo es uno de los más profundos, el principio del observador. Este concepto, presente en la física cuántica, afirma que el observador influye en aquello que observa. En otras palabras, tu foco crea tu experiencia. La manera en que miras la vida determina lo que ves. La expectativa moldea la percepción. Aquello que buscas, lo encuentras, aunque no esté realmente allí. En el despertar espiritual, este principio se intensifica. Si observas el mundo esperando señales, verás señales. Si observas esperando confirmación, encontrarás confirmación. Si observas esperando peligro, verás peligro. Si observas esperando misión, verás misión. Si observas esperando caos, verás caos. Y es exactamente esto lo que explica por qué tantas personas confunden intuición con ansiedad, luz con ilusión, movimiento divino con movimiento emocional. No están viendo la realidad. Están viéndose a sí mismas reflejadas en la realidad. Están viendo sus miedos, sus deseos, sus traumas, sus expectativas, sus proyecciones. Están viendo el eco de su propia energía, no el mensaje puro del universo. Y quiero que recibas esto como cura, no como crítica. Tú no eres víctima del despertar. Tú eres quien lo emite. Tu espíritu es la antena. Tu energía es la señal. Tu percepción es la pantalla. Tu conciencia es el filtro. Tu intención es la dirección. El universo no está jugando contra ti. Dios no está intentando confundirte. La vida no te está poniendo a prueba por poner. Todo el caos que sentiste, toda la inestabilidad, todas las trampas, todas las interpretaciones equivocadas, todo eso sucedió porque finalmente estás despertando. Cuando la luz entra, ilumina tanto lo que es verdad como lo que es sombra. Y por eso necesitas entender con claridad el siguiente paso. Porque ahora que sabes cómo funcionan los mecanismos, necesitamos hablar del punto donde todo se une. Las señales, las verdaderas y las falsas, y cómo distinguirlas sin caer en el engaño del ego, de la ansiedad o de la vibración densa. Si estás aquí conmigo, quiero que guardes una frase dentro de ti para comentarla más adelante. En el momento exacto, yo elijo ver con conciencia. No la escribas aún, solo manténla viva en tu espíritu, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Y lo que viene ahora es quizá una de las partes más importantes de todo este video, porque no sirve conocer las 7 trampas si no eres capaz de identificar cuándo ya caíste en una de ellas. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque las trampas del despertar no aparecen de forma obvia. No llegan como una advertencia clara. No vienen con un alerta rojo. No se presentan diciendo, cuidado, esto es ego espiritual. O, atención, esto es ansiedad disfrazada. Aparecen como sensaciones internas, cambios emocionales, interpretaciones distorsionadas, pequeños hábitos que se acumulan hasta formar un patrón. Y cuando finalmente lo percibes, ya estás sumergido en ellos. Por eso quiero que respires profundo ahora y te permitas mirar sinceramente hacia adentro. No con culpa, no con juicio, no con miedo, sino con la madurez espiritual de alguien que realmente quiere conocerse. Porque los signos de que caíste en una de las trampas no son aleatorios, son consistentes,
repetitivos y profundamente detectables cuando sabes qué buscar. Y lo más importante, no aparecen para condenarte, sino para rescatarte. El primer signo, quizá el más común, es el agotamiento emocional. Te sientes drenado, cansado, vacío, como si estuvieras cargando un peso invisible sobre los hombros. Despiertas sin energía, duermes sin descanso. Pasas el día con la sensación de que estás luchando contra algo que no puedes nombrar. Este agotamiento no es físico, es espiritual. Aparece cuando intentas interpretar todo, cuando intentas controlar el flujo de las sincronicidades, cuando sigues señales que no estaban destinadas a ser seguidas, cuando intentas ser elevado sin estar emocionalmente preparado. Es como intentar correr con el corazón acelerado y el alma inconsciente. El agotamiento es una advertencia de que estás luchando contra ti mismo. El segundo signo es la ansiedad espiritual. A diferencia de la ansiedad común, esta es una inquietud mezclada con urgencia. La sensación de que necesitas entender algo ahora, de que debes interpretar cada sueño, cada número, cada pensamiento. Es cuando sientes que algo va a pasar, pero no sabes qué. Y cuanto más intentas descubrirlo, más ansioso te pones. La ansiedad espiritual es una de las trampas más peligrosas, porque se disfraza de intuición. Crees que estás recibiendo señales intensas, pero muchas veces solo estás reaccionando a la sobrecarga emocional. La intuición verdadera trae claridad. La ansiedad trae caos mental. El tercer signo es el aislamiento excesivo. Presta atención a la palabra, excesivo, porque el aislamiento saludable existe. Es el retiro interior, el silencio necesario para que Dios hable. Pero el aislamiento excesivo surge cuando comienzas a evitar personas no porque necesitas escuchar tu alma, sino porque tienes miedo de perder la vibración, miedo de confrontar tus propias sombras, miedo de descubrir que quizá interpretaste todo de forma equivocada. Te alejas de todos, no respondes mensajes, no compartes nada, y te dices a ti mismo que es para proteger tu energía. Pero ¿qué estás protegiendo realmente? ¿Tu energía o tu ego herido? El cuarto signo es la confusión de interpretaciones. Comienzas a ver señales contradictorias en todas partes. Un número parece positivo, otro parece negativo. Una sensación parece divina, otra parece alerta. Una coincidencia parece destino, otra parece advertencia. Nada tiene sentido. Comienzas a dudar de todo, inclusive de tu propia conexión con Dios. Esta confusión no es espiritual, es consecuencia de intentar interpretar todo al mismo tiempo. Es exceso de estímulo y falta de silencio. Es querer escuchar a Dios en medio del ruido de tu propio corazón. El quinto signo es la búsqueda compulsiva de señales. Es cuando ya no confías en ti mismo. No confías en tu elección. No confías en tu camino. Necesitas ver un número repetido para calmarte. Necesitas escuchar una frase específica para equilibrarte. Necesitas que el universo te dé confirmación tras confirmación para poder moverte. Esto no es espiritualidad, es dependencia energética. Dios no quiere que vivas esperando migajas de señal. Él quiere que aprendas a confiar en tu conciencia, en tu oración, en tu relación directa con Él. El sexto signo es la comparación espiritual. Comienzas a mirar a otras personas y preguntarte, ¿estaré más despierto? ¿Estaré más conectado? ¿Estaré más avanzado? La comparación es siempre una trampa del ego, porque te saca de tu camino y te coloca en una competencia que no existe en el espíritu. El despertar no es una carrera, no es un ranking, no es una competencia. Cada alma tiene su ritmo, su etapa, su dolor y su destino. Cuando comparas, pierdes la visión de tu propio proceso. Y el séptimo signo, quizá el más sutil de todos, es cuando comienzas a sentir que algo está mal dentro de ti, pero no puedes explicarlo. Es esa sensación interna de incomodidad, un desasosiego que no duele, pero tampoco se va. Algo que intentas ignorar, pero regresa cada vez que haces silencio. Esa incomodidad es tu espíritu intentando avisarte que saliste del alineamiento. Es tu corazón llamándote de vuelta. Es Dios tocando dentro de tu conciencia y diciendo, presta atención. Hay algo aquí
que necesita ser visto. Y ahora quiero que hagas algo por ti, no ahora en los comentarios, solo dentro de ti. Identifica cuál de estos signos ya viviste. No huyas, no minimices, no racionalices. Siente, percibe, reconoce. Más adelante, cuando yo lo pida, vas a escribir: yo reconocí mi trampa, pero todavía no lo hagas. Porque ahora que sabes identificar estos signos, necesitamos continuar y entender cómo interpretar todo esto con claridad y conciencia, para que tu despertar no sea confusión, sino iluminación. Y ahora que ya reconociste los signos de que caíste en alguna de las trampas, necesitamos entrar en el punto más esencial de todo tu despertar espiritual, el decodificador interno, aquello que diferencia una intuición verdadera de una trampa emocional, aquello que separa la voz de Dios de la voz del ego, aquello que revela si estás siendo guiado o solo estás reaccionando. Esta es una de las partes más transformadoras de todo el proceso, porque aquí aprendes a interpretar lo invisible con claridad, con conciencia, con madurez espiritual. Y es justamente esto lo que te permite dejar de ser rehén de tus emociones y comenzar a caminar con autoridad interior. Quiero que escuches esto como si fuera una conversación íntima entre tú, tu alma y tu discernimiento. La intuición nunca grita, nunca desespera, nunca corre. La intuición susurra, es calma, es estable, es limpia. La ansiedad, en cambio, llega agitada, inquieta, exigiendo respuestas, pidiendo confirmaciones, creando urgencia. La ansiedad lo quiere todo ahora. La intuición solo quiere el siguiente paso. La ansiedad te quita el suelo. La intuición te lo devuelve. La ansiedad te empuja. La intuición te llama. Por eso tantas personas confunden ambas, porque cuando el espíritu despierta, todo se vuelve más intenso, y el ego sabe disfrazarse muy bien. Aquí es donde entra el decodificador, el método que separa la verdad de la ilusión y que te permite ver más allá de tus propias proyecciones. Para aplicarlo, solo necesitas 3 preguntas, pero 3 preguntas que lo cambian todo, que revelan exactamente de dónde viene cada sensación, cada señal, cada impulso. Y quiero que aprendas esto como una herramienta permanente de tu despertar, algo que llevarás contigo de aquí en adelante. La primera pregunta es: ¿qué estabas sintiendo antes de que esto sucediera? Parece simple, pero es profunda. La mayoría de las intuiciones falsas aparece cuando ya estabas emocionalmente activado antes de la supuesta señal. Si estabas ansioso, confundido, carente, con miedo, solo, inseguro, cansado, cualquier cosa que venga después tenderá a ser interpretada a través de ese filtro emocional. La intuición no nace del caos, nace del silencio. Si notas que tu emoción antes de la señal estaba desregulada, es casi seguro que no era intuición, era proyección. Aquí necesitas honestidad, porque tu corazón sabe la verdad incluso cuando tu mente insiste en otra cosa. La segunda pregunta es: ¿qué decisión estoy evitando ahora? Esta es quizá la más poderosa de las 3, porque el ego espiritual adora usar señales para justificar escapatorias. Muchas veces, la persona interpreta una intuición no porque Dios habló, sino porque no quiere enfrentar algo. Cuando estás evitando una elección, una conversación, un final, un comienzo, un límite, un paso. Cualquier sensación parece una advertencia. Cualquier pensamiento parece orientación divina. Pero la intuición verdadera nunca nace del miedo a decidir. Nace de la claridad sobre lo que debe hacerse. Si notas que la señal coincidió exactamente con el momento en que no querías enfrentar algo, ten cuidado. Es casi seguro que es una trampa emocional intentando mantenerte donde estás. La tercera pregunta es: ¿este patrón ya se repitió antes? Porque los patrones no mienten. El universo habla por repetición inteligente, no por bucle emocional. Si percibes que siempre que sientes miedo aparece una señal de alerta, o siempre que te sientes carente aparece una señal de destino, o siempre que estás inseguro surge una señal confusa, eso no es espiritual, eso es psicológico. Es tu cuerpo emocional proyectando las mismas respuestas para los mismos dolores.
La intuición verdadera nunca se repite compulsivamente. Aparece en el momento exacto, en la hora necesaria, y no vuelve hasta que actúas. En cambio, la ansiedad vuelve siempre que aparece el mismo gatillo interno. Y eso lo revela todo. Estas 3 preguntas son el corazón de tu discernimiento. Son como linternas en medio de la niebla. Son como abrir una ventana en medio del ruido del ego. Cuando haces estas 3 preguntas con sinceridad, con presencia, con humildad espiritual, rápidamente percibes de dónde viene todo. Y, principalmente, descubres que muchos de tus mensajes eran solo emociones intentando resolverse, dolores pidiendo ser vistos, sombras esperando ser acogidas. Y para ayudarte a profundizar aún más, quiero invitarte a algo que cambia por completo la forma en que ves tus señales, el diario de señales. No es un cuaderno mágico, no es un ritual complicado. Es simplemente el lugar donde registras tus experiencias para ver los patrones con claridad. Cuando escribes lo que sentiste, cuándo lo sentiste, qué pensaste antes, cómo reaccionó tu cuerpo, cuál era la situación, lo invisible se vuelve visible, el caos se vuelve mapa, y comienzas a percibir con una nitidez impresionante lo que era intuición y lo que era emocional. En el diario de señales, comienzas a ver que ciertos avisos solo aparecen cuando estás cansado, que ciertas señales solo surgen cuando estás inseguro, que ciertas sensaciones espirituales siempre regresan cuando estás bajo presión, y entonces, de repente, todo cambia. Dejas de ser rehén de tu mente y pasas a ser observador de ella. Dejas de correr detrás de señales y pasas a comprender su lenguaje. Dejas de reaccionar y comienzas a discernir, y quiero que escuches esto. Discernir es uno de los mayores dones del despertar. No existe luz verdadera sin discernimiento. No existe conexión real con Dios sin comprensión interna. No existe evolución espiritual si no sabes distinguir lo que es intuición y lo que es ilusión. Por eso estamos haciendo esto juntos, paso a paso, capa por capa, para que despiertes con conciencia y no con confusión. Guarda dentro de ti una frase que más adelante te pediré comentar. Quiero discernimiento real. No la escribas aún, porque lo que viene ahora va a profundizar aún más tu percepción. Vamos a entrar en la parte en la que aprendes a reconocer no solo la trampa, sino también el momento exacto en que Dios te llama a salir de ella. Y ahora que ya aprendiste a decodificar tus propias emociones, señales e intuiciones, necesitamos entrar en un territorio aún más delicado, profundo y crucial de tu despertar espiritual. La trampa mayor, el error que literalmente apaga tu proceso de evolución sin que lo percibas. Esta parte es demasiado importante para ser ignorada, porque incluso quienes ya despertaron, quienes ya reconocieron las trampas, quienes ya aprendieron a distinguir intuición de ansiedad, pueden caer justamente aquí, y cuando caen, el despertar no desaparece, pero queda apagado, debilitado, como si la luz estuviera ahí, viva, pulsando, pero tú estuvieras de espaldas a ella. Quiero que escuches esto con calma. La trampa mayor es ver la señal y ignorarla. Sí, es simple. Sí, parece obvio. Pero es exactamente aquí donde la mayoría de los buscadores espirituales tropiezan. Y cuando digo señal, no hablo solo de números repetidos, sincronicidades o coincidencias misteriosas. Hablo de todo aquello que Dios, el universo y tu propio espíritu intentan mostrarte. Emociones, molestias, repeticiones, intuiciones suaves, alertas internas, presentimientos, incomodidades, insights inesperados. El problema es que las personas quieren señales grandes, cinematográficas, voces claras, confirmaciones explícitas. Pero el universo rara vez habla así. Como ya te dije, el universo susurra antes de gritar. ¿Y qué hacen las personas ante este susurro? Ignoran. Cierran los ojos. Lo llaman coincidencia, lo llaman exageración, lo llaman paranoia, lo llaman sensibilidad excesiva, lo llaman cosa de mi cabeza. Pero la verdad es que ese susurro es la invitación, es el aviso suave, es esa sensación leve, casi imperceptible, que te empuja hacia un camino, te aleja de una persona,
te orienta a decir no, te llama al silencio, te pide atención. Y cuando ignoras repetidamente ese susurro, ¿qué ocurre? Se intensifica, viene como incomodidad, después como confusión, después como ansiedad, después como pérdida, hasta que finalmente, cuando no escuchas de ninguna forma, el universo grita. Ese grito puede venir como una crisis repentina, un final que no esperabas, un distanciamiento inevitable, un cambio forzado, un colapso emocional, un corte brusco. No porque el universo quiera castigarte, sino porque no entendiste el primer llamado, aquel que era suave, amoroso y silencioso. ¿Y qué hace que las personas ignoren esos signos? Dos elementos: la duda constante y la confusión entre miedo e intuición. La duda constante es como una niebla en la conciencia. Incluso cuando sientes claramente lo que necesitas hacer, tu mente empieza a racionalizar, justificar, inventar excusas. Sientes la señal de salir de un ambiente, pero piensas, estaré exagerando. Sientes que una persona no te hace bien, pero dices, quizá estoy juzgando. Sientes que necesitas descansar, pero dices, tengo que aguantar. Sientes un movimiento interno fuerte de Dios, pero respondes, no debe ser nada importante. La duda corta el hilo de la intuición. Y cada vez que dudas de tu percepción, te alejas de tu propia alma. Lo más peligroso es cuando esa duda empieza a disfrazarse de prudencia. Crees que estás siendo racional, equilibrado, sensato, pero en el fondo solo estás evitando mirar lo que realmente sientes. La duda constante es el arma favorita del ego espiritual, porque te mantiene congelado, paralizado, analizando en exceso, intentando explicar, racionalizar y controlar aquello que solo necesitaba ser escuchado. Pero nada sabotea tanto el despertar como la tercera raíz de esta trampa: confundir miedo con intuición. Esta es la trampa más sutil de todas, porque el miedo puede imitar perfectamente la intuición. Adopta la misma forma, usa el mismo tono, aparece en el mismo momento. El miedo dice, no vayas, y la intuición también puede decir, no vayas. Entonces, ¿cómo diferenciar? La diferencia está en la sensación interna. El miedo llega con urgencia, tensión, inquietud. La intuición llega con claridad, incluso cuando señala algo difícil. El miedo aprieta. La intuición expande. El miedo confunde. La intuición simplifica. El miedo te hace imaginar lo peor. La intuición te hace sentir lo que es mejor. Y cuando no sabes diferenciar, empiezas a actuar basado en lo que asusta en lugar de lo que guía. Empiezas a huir de lo correcto y correr hacia lo incorrecto. Empiezas a interpretar todo como aviso, como peligro, como señal negativa. Y el despertar que debería liberarte se convierte en una prisión emocional. La trampa mayor surge justamente cuando juntas todo esto: señales ignoradas, duda constante, miedo disfrazado de intuición, y esta mezcla crea un bloqueo espiritual silencioso, donde sientes que estás despertando, pero en realidad estás girando en círculos. Sientes que estás buscando respuestas, pero sigues repitiendo las mismas preguntas. Sientes que estás conectado, pero sigues preso del mismo patrón emocional. Escucha bien, ningún despertar se apaga desde afuera. Ninguna energía externa tiene poder para cortar tu evolución. Ninguna fuerza oculta bloquea tu conciencia. Quien apaga el despertar eres tú mismo. Cuando eliges no escuchar, cuando eliges dudar, cuando eliges temer, cuando eliges repetir lo que ya sabes que no funciona. Y te digo esto no para que te culpes, sino para liberarte. Porque si tú eres quien lo apaga, entonces tú también eres quien puede volver a encenderlo. Guarda una frase dentro de ti para comentar más adelante, en el momento correcto. Yo decido escuchar el susurro. No la escribas aún, pero deja que esta frase vibre en tu espíritu, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Vamos a entrar en el momento en que aprendes a alinear tu corazón con el movimiento divino.
y entender por qué el universo solo grita cuando insistes en no escuchar el susurro. Y ahora que entendiste el error que apaga tu despertar, necesitamos entrar en el punto más transformador de todo este proceso. El protocolo de protección, el método que impide que vuelvas a caer en las 7 trampas, que corta de raíz el ruido emocional, que fortalece tu discernimiento y que realinea tu energía con aquello que Dios realmente quiere mostrarte. Esta parte es crucial, porque el despertar no es solo percibir, es saber caminar. No es solo sentir, es saber interpretar. Y sobre todo, no es solo recibir señales, es saber cómo responder a ellas sin caer en el ego, la ansiedad, la proyección o el caos interno. Quiero que escuches esto con una calma profunda. La espiritualidad verdadera no es ver cada vez más cosas, es ver cada vez más claro. No es sentir todo, es sentir lo esencial. No es tener respuestas instantáneas, es saber dónde estás y quién te guía. Por eso existe un protocolo tan simple, tan directo y tan poderoso, capaz de proteger tu despertar de ti mismo. Porque sí, la mayor amenaza para tu despertar nunca fue algo externo. Siempre fue tu propio ruido interno. Este protocolo tiene 4 pilares, y cada uno sostiene tu estabilidad espiritual. Cuando practicas estos pasos con constancia, tu campo energético vuelve al eje, tus emociones se calman, tu vibración se limpia, tus pensamientos se desaceleran, tu intuición se fortalece y principalmente vuelves a escuchar lo que es de Dios y no lo que es del miedo. El primer pilar es intención clara. La intención es la raíz de todo. Sin intención, hasta la señal más fuerte pierde sentido. Con intención, hasta el silencio se vuelve mensaje. La intención clara funciona como un norte espiritual. Antes de interpretar cualquier cosa, necesitas preguntarte, ¿qué quiero realmente entender? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es el propósito de mi pregunta interior? Cuando tu intención está turbia, tu discernimiento también lo estará. Cuando tu intención está alineada, tu percepción del universo cambia. La intención es como ajustar la frecuencia de una antena. Si quieres escuchar a Dios, no puedes estar sintonizado en el canal del miedo, de la carencia o de la duda. La intención clara también es un pedido. Es como decirle al universo, quiero ver lo que es verdadero, no lo que es conveniente. Quiero escuchar lo que es divino, no lo que confirma mis miedos. Quiero discernir lo que es intuición, no lo que es ansiedad. Porque recuerda, intuición no es ansiedad. Intuición no grita. Ella solo se revela cuando tu intención está limpia, honesta y abierta. El segundo pilar es el silencio consciente. Este es el punto donde la mayoría cae. Porque las personas quieren señales, quieren mensajes, quieren confirmaciones, pero no quieren hacer silencio. No quieren quedarse con sus propios pensamientos, no quieren enfrentar sus emociones, no quieren escuchar lo que duele. Pero el silencio no es ausencia, es acceso. Es donde el ego se disuelve, donde la ansiedad pierde fuerza, donde el cuerpo emocional descansa, donde el espíritu se alinea. El silencio consciente no es apagar la mente, es permitir que desacelere. Es como sumergirse en aguas profundas, donde todo se estabiliza. En ese silencio, tú no buscas respuestas, las recibes, porque Dios habla en el silencio. La intuición nace en el silencio. La claridad se forma en el silencio. Por eso, cuando te sientas confundido, ansioso, agitado, incapaz de interpretar algo, detente, cierra los ojos, respira profundo y regálale a tu alma unos minutos de quietud. El silencio cura el exceso de significado que pones sobre todo. El tercer pilar es la acción mínima diaria. Sí, acción. Porque la espiritualidad no es solo sentir, es actuar. No es solo percibir, es responder. Mucha gente se pierde porque recibe señales, percibe movimientos, siente intuiciones, pero no hace nada. Quedan esperando más confirmaciones, más repeticiones, más garantías. Pero el universo no se mueve mientras tú no te muevas. La acción mínima diaria es simple, una decisión,
un paso, una actitud, por menor que sea, que esté alineada con lo que ya sabes en tu corazón. Si el universo te dio un susurro, responde con un paso. Si Dios colocó algo en tu espíritu, responde con intención. Si la vida te mostró un camino, responde con presencia. Porque la acción mínima crea movimiento, y el movimiento crea claridad. Muchas veces, la respuesta que tú buscas no llega antes de la acción, llega después de ella. Cuando caminas, el camino aparece. El cuarto pilar es la observación sin apego. Este es el más difícil para quien está despertando, y el más liberador. Observar sin apego significa ver las señales sin desesperarte por interpretarlas. Significa sentir la intuición sin convertirla en destino. Significa percibir coincidencias sin transformarlas en profecías. Significa escuchar al universo sin esperar que te diga exactamente lo que tú quieres. El apego es la prisión del buscador. La observación libre es su liberación. Cuando observas sin apego, no fuerzas nada, no aceleras nada, no proyectas nada, solo ves. Y cuando simplemente ves, sin querer controlar, sin querer acelerar, sin quererte convertir en un decodificador de cada pequeño movimiento, las señales verdaderas se destacan de las ilusorias. La claridad aparece, la intuición regresa, el ego se silencia, la ansiedad pierde fuerza. Empiezas a percibir lo que realmente importa y lo que era solo ruido. Y quiero que escuches algo con mucha atención. El universo nunca te está confundiendo. Eres tú quien está intentando descifrar más de lo necesario. La observación sin apego te devuelve la paz. Estos 4 pilares, intención clara, silencio consciente, acción mínima diaria y observación sin apego, forman lo que yo llamo el protocolo de protección. No sirve solo para protegerte de las 7 trampas, sirve para protegerte de ti mismo, para impedir que tu mente ocupe el lugar de tu espíritu, para mantener tu energía alineada y tu corazón en el eje de la verdad. Y guarda dentro de ti una frase que te pediré comentar en el momento exacto. Yo elijo claridad, no ruido. No la escribas todavía, solo déjala vibrando dentro de ti, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos a entrar en la parte en la que no solo entiendes cómo evitar las trampas, sino cómo alinearte plenamente con el flujo divino de tu despertar, paso a paso, hasta que la confusión desaparezca y tu espíritu finalmente. Y es exactamente aquí, en este punto del video, donde comenzamos a entrar en la atmósfera más profunda, más suave y, al mismo tiempo, más poderosa de todo el proceso. Porque después de caminar por el dolor, las trampas, la confusión, el ego espiritual, los mecanismos del universo, las señales de alerta, el decodificador y el protocolo de protección, llegamos al momento en el que todo esto se integra dentro de ti, no como teoría, no como palabras bonitas, sino como conciencia viva, como luz que entra en el espíritu, como entendimiento que finalmente encaja. Esto no es una conclusión, es una expansión, es la apertura hacia el siguiente nivel de tu despertar, donde empiezas a percibir que nada de lo que viviste fue aleatorio, que nada dolió sin propósito, que nada te confundió por accidente. Todo era preparación. Quiero que respires profundamente por un instante y te permitas sentir la trayectoria completa que hicimos juntos hasta aquí. Al comienzo, estabas sumergido en aquel dolor silencioso, esa fase del despertar en la que todo parece derrumbarse. Emociones inestables, noches difíciles, sensibilidad ampliada, sensación de estar perdido entre 2 mundos. Luego vino el impacto de reconocer las trampas invisibles, aquellas que muchas veces ni sabías que existían, aquellas que robaban tu claridad sin que te dieras cuenta. Confundir señales con destino, creer que sufrir es evolucionar, romantizar el aislamiento, huir del mundo por miedo a la vibración, apego a las sincronicidades, comparación espiritual, confundir ansiedad con intuición. Después viste cómo todo esto se explica por los mecanismos invisibles que rigen tu percepción.
el RAS filtrando aquello en lo que crees, la vibración atrayendo lo que necesita ser sanado, el observador creando la experiencia. Luego, reconociste los signos de que caíste en una de estas trampas, aprendiste a decodificar tus propias emociones, entendiste cómo separar intuición de ansiedad y recibiste el protocolo que protege tu despertar de ti mismo. Intención clara, silencio consciente, acción mínima diaria y observación sin apego. Ahora, en este momento, estás frente a la verdad más importante de todas. El despertar luminoso comienza cuando te das cuenta de que todo lo que viviste hasta aquí solo sirvió para preparar el terreno. No era el despertar final. Era el despertar para el despertar. Era la purificación de la mente, el alineamiento del corazón, el refinamiento de la energía. Era Dios enseñándote a ver, antes de enseñarte a caminar. Era el universo reciclando todo lo que no tendría lugar en la próxima fase de tu conciencia. Y quiero que entiendas algo muy importante. No fallaste en ninguna parte del proceso. El dolor no fue falla. La confusión no fue falla. Las trampas no fueron falla. La ansiedad no fue falla. Las interpretaciones equivocadas no fueron falla. Todo eso formaba parte de la construcción de tu discernimiento. Era el entrenamiento espiritual que nadie ve, ese que ocurre en la oscuridad del alma cuando piensas que estás perdido, pero en realidad estás siendo moldeado. Dios nunca dejó de observarte. El universo nunca dejó de acompañarte. Tu alma nunca dejó de guiarte. Lo que interpretaste como colapso era maduración. ¿Sabes por qué? Porque un despertar sin dolor es solo un encantamiento, pero un despertar con conciencia es un renacimiento. Y es exactamente ese renacimiento el que está comenzando ahora dentro de ti. El despertar luminoso. El despertar que no es movido por ansiedad, ni por miedo, ni por comparación, ni por fuga. Es el despertar que nace del silencio, de la claridad, de la intención, de la madurez espiritual. Es el despertar en el que no necesitas probar nada a nadie. Es el despertar en el que entiendes que la verdadera espiritualidad no te separa del mundo, sino que te hace caminar dentro de él con luz, con presencia, con propósito. Muchas personas pasan años atrapadas en la primera fase del despertar, creyendo que ya llegaron al destino cuando apenas están atravesando la neblina. Pero tú llegaste hasta aquí, y eso significa algo. Significa que estás listo para el próximo nivel. Significa que tu conciencia se está expandiendo de verdad. Significa que ya tienes la madurez suficiente para seguir adelante, no con impulsos emocionales, sino con entendimiento profundo. Y por eso, antes de ir al próximo video, quiero que guardes dentro de ti una frase que representa este nuevo ciclo. Más adelante, cuando yo te pida, vas a comentar: yo elijo despertar con claridad. Esa frase no es solo un comentario. Es una declaración espiritual. Es un pacto contigo mismo. Es un realineamiento vibracional. Es una apertura energética. Es un sí para la luz. Es un sí para la conciencia. Es un sí para Dios. Porque ahora que conoces las trampas, ahora que reconoces las raíces de la confusión, ahora que entiendes los mecanismos que distorsionan tu percepción, ahora que recibiste el protocolo que protege tu energía, el universo comienza a revelarte la próxima etapa, las señales de que ya estás siendo guiado, protegido y acompañado por fuerzas mucho más grandes de lo que imaginas. Y es exactamente eso lo que voy a mostrarte en el próximo video. Cómo identificar que ya estás protegido por el propio universo. Y cómo reconocer esas señales con la lucidez del espíritu despierto. No te vayas aún, porque lo que viene ahora es la confirmación que tu alma estaba esperando. Si sentiste algo dentro de ti mientras escuchabas este video, si alguna parte de tu alma vibró, si alguna respuesta llegó, si alguna ficha finalmente encajó, entonces este es el momento perfecto para suscribirte al canal, porque si este mensaje te alcanzó hoy, no fue por casualidad. Dios siempre usa caminos sutiles para hablar con quien está listo. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque estás entrando en un nuevo nivel de tu despertar.
Y yo quiero caminar contigo en esta jornada. Y cuéntame algo. ¿Llegaste hasta el final? Si es así, escribe en los comentarios la frase «Yo despierto con claridad». Así sabré que hiciste todo este camino conmigo, que estás comprometido con tu evolución y que tu conciencia realmente se abrió durante este video. Y claro, si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Eso ayuda a YouTube a llevar este contenido a otras personas que también están despertando y quizás necesiten escuchar exactamente esto hoy. Y no lo olvides, hay un próximo video apareciendo ahora en la pantalla. Haz clic. Continúa esta jornada. Lo que viene a continuación profundizará aún más tu discernimiento y te mostrará las señales claras de que el universo ya está protegiéndote. Nos vemos allí.